Alberto, ¿insoportablemente judío o simplemente un judío común y corriente? Un judío común y corriente. Insoportablemente judío, sí, las dos cosas. Pero me encanta, creo que el título es... Y ha funcionado muy bien. Muchas personas me han dicho, ya van varias, y no judías, que me llegan y me dicen, ¿un judío común y corriente? ¿Existe tal cosa? ¿No? Y creo que sí tiene un sentido irónico el título, sin duda. Definitivamente, y además vas de un lado a otro dentro de lo que es un judío. Muy marcado la parte ashkenazí, por decirlo. Sí, por supuesto. Es pero, un judío alemán. Definitivamente, pero vas de lado a lado implicando todo lo que toca ser judío, desde la parte religiosa hasta la parte, como dices, ateo. ¿Cuál es la parte real de un judío común y corriente? Sí. Este es un texto que cuando me lo pasó Aaron Margulis, el productor, me atrapó inmediatamente porque yo nunca había leído nada con lo que yo me identificara tanto. Eso es lo que es simplemente. Y yo lo dice el personaje ahora en nuestra adaptación, además, porque lo que hicimos con la adaptación, Daniel Goldin y yo, fue ponerle una capa adicional al texto y incluir del personaje que originalmente pues, es un judío alemán que recibe una invitación para dar una conferencia. Le pusimos una capa adicional que es el actor mexicano que tiene que interpretar a ese personaje. Y en un momento dado este actor dice muchas cosas que son realmente muy propias mías y de muchas personas como yo. Es decir, en un momento dado él dice, la mayoría del público, de mis colegas, ni siquiera saben que soy de origen judío, y eso es algo muy real en mi caso. Mucha gente me toca después que, por ejemplo, ahora con esta obra hay muchas personas, pero ¿cómo tú eres judío? No tenía ni idea. Pero creo que esa es la frase que falta en la obra, a lo mejor es decir, ¿en serio eres judío? Exacto. Sí. Pero la realidad es que yo siempre he sido muy apegado a mi judaísmo y además con un interés muy grande desde joven. Fui a la Shomer HaTzair, fui a Israel a hacer Akshara. Siempre es un tema que me ha interesado mucho, pero nunca he sido cercano a la religión. Y soy un judío ateo. Y eso es muy fundamental. Ese es una parte esencial de este personaje que retrata la obra. Un judío, en el caso de la obra, no solo es un judío ateo, sino que es un judío que casi que ha hecho todo lo posible por alejarse del judaísmo. Y creo que esa imposibilidad de alejarse es mucho de lo que trata la obra. Es decir, es un judío que lo es a pesar de todo, incluso a pesar de su propio deseo en un momento dado. Y sin embargo, creo que trata sobre ese tema, la obra trata dos puntos esenciales. Uno, el antisemitismo, es decir, claro, no puedes dejar de ser judío porque no te dejan serlo, y eso se explora bastante en la obra. Pero lo otro, algo mucho más profundo y me parece a mí mucho más interesante, que es, puedes querer dejarlo, pero algo hay dentro de ti que finalmente son tus raíces. Y entonces acaba explorando qué significan esas raíces, y es un problema de identidad finalmente. Te iba a preguntar, dentro de este antisemitismo, como tú lo mencionas, ¿sí? Una parte es la que no te dejan, pero otra parte que también es la que nosotros traemos inherente, que se toca, que es todo es antisemitismo, o todo es, o no los creemos, o lo fabricamos, o lo sentimos, o es realidad. No lo voy a decir en Dime algo, con una obra como esta, algunos dirían, estás provocando algo. ¿Qué crees que provocas en la gente no judía? Creo que hay muchos elementos de la obra que resultan
muy sorprendentes para el público no judío. Es lo que he visto hasta el momento con el público que ha venido en estas primeras funciones, que me han dicho cosas como qué interesante, hay muchas cosas que yo realmente nunca había pensado, ¿no? Que no sabía sobre judaísmo. Y creo que en ese sentido siempre, bueno, muchas personas, pues no siempre, pero muchas personas pues tienen un interés en general por conocer de otras culturas. Y creo que la cultura judía es una que en particular tiende a generar muchísimo interés por la, que es algo también de lo que se habla mucho en la obra, por esta especie de esencia. La obra plantea una esencia, me parece a mí, de lo que es el carácter judío o la alma judía, que tiene que ver con el cuestionar. Finalmente es una cultura que cuestiona todo, y por eso es una cultura es una cultura que gira en torno a los libros, en torno a la escritura, en torno a la lectura y en torno a la interpretación de los textos. Y eso ha generado un cuerpo de pensamiento enorme, y creo que por eso, que sí es esencial en el judaísmo, es algo que también ha causado tanto interés en tantas personas no judías. Creo que, pero además, algo que nos importó mucho en la adaptación era justamente que la obra le hablara a un público más amplio, que no se quedara la obra en una obra nada más para un público. Sí, que no es para una obra para ponerla en el Abimá o en el y presentarla en la comunidad, como muchos podrían pensar. Es una obra presentada en el Teatro Lucerna, en el Foro Lucerna, Teatro Milán, abierto a todo público, que además le va a fascinar a todo el mundo, porque Tomás, déjame decirte, tu actuación es maravillosa. Yo sé que además la intercalarán con alguien más, pero sí, creo que a la gente le encantará, le gustará, y además pocos monólogos también interpretados y que nos dejan ver diferentes sensaciones en un mismo teatro, en una misma obra. Muchas gracias. Creo que sobre la adaptación, una de las cosas que hicimos fue justamente traer el tema de la identidad. Exacto. De qué es la identidad cultural versus la identidad nacional. Claro. Y la pregunta, por ejemplo, de, bueno, un judío mexicano, ¿es judío o es mexicano? Claro. Que es una pregunta que nos choca, ciertamente, y de eso sale tal cual en la obra, claro, porque nos ofende, ¿no? Pero que es real en el sentido de que es algo a lo que nos enfrentamos casi todos los días, lo tenemos enfrente todo el tiempo. Y una de las cosas que hacemos en la adaptación es voltearlo hacia, en general, claro, lo mexicano. Lo que te voy a decir. Es decir, este es un país pluricultural. Entonces, un mexicano judío es mexicano, y nosotros lo sacamos y decimos, bueno, ¿y un rarámuri? Exacto. ¿Es mexicano? ¿Se siente mexicano o no se siente mexicano? Un español refugiado, un hijo de españoles refugiados, ¿es mexicano? ¿Por qué es más mexicano? Y finalmente llegamos a cuestionar la pregunta básica, que es esa interacción difícil entre cultura y nacionalidad. Es más, podría decirte que rompen en la obra muchos tabús de cosas que no se dicen dentro del mundo judío o dentro del país, todo eso. Dentro del país, ¿verdad? O sea, sí, no nada más dentro de ese mundo, dentro del país. ¿Cómo lo sientes? Porque cuando estás interpretando, de repente volteas y ves en el escenario, en el público, gente no judía, gente judía, lo ves, lo notas, sientes que estás rompiendo y que alguien diga, ¿y cómo dijo eso? ¿Cómo se atrevió? ¿Por qué lo dijo? Sí, he llegado a... Este es un país, creo que como todos los países, ¿no? Todos los países tienen sus mitos, ¿no? México tiene los suyos, por supuesto, ¿no? Mitos nacionales, ideologías impuestas que no están basadas en la realidad. Y uno de esos mitos, y que yo me moría de ganas de decir, y que me da un gusto tremendo decirlo todas las noches aquí en el escenario, es el mito del país de puertas abiertas y brazos extendidos. Claro. Este es un mito que se ha extendido fuertemente en México y no es real. Como digo en escena, hay casos increíbles, sí, claro, casos de
de los refugiados españoles, es decir, desde luego de los republicanos españoles, es el caso más notorio, y hubieron casos también de aceptación de refugiados latinoamericanos durante las dictaduras muy positivos, pero también han habido y están habiendo casos radicales de lo contrario. Y si no, pregúntale a los haitianos, pregúntale a los centroamericanos, claro, qué tal les va para emigrar a México. No es un país de puertas abiertas simplemente, y no lo ha sido casi nunca. Y en el caso de los judíos en particular, no es un país que abrió sus puertas a los refugiados de la Alemania nazi. No sucedió, realmente al contrario. Y fue durante el mismo tiempo en que estaban entrando los refugiados españoles, no estaban dejando entrar a los judíos. Es decir, nos consta, pues. Claro. No quiero meterme en muchas Honduras y todo, y dejar además que la gente venga y disfrute la obra y descubra todo lo que hay atrás de la obra. Como tú dices, o como se dice, ¿por qué actuar esta obra? ¿Por qué te la encargaron a ti actuarla? Pero creo que la pregunta es, ¿por qué yo o alguien tiene que venirla a ver? Creo que es una obra inteligente. Y no sin una carga importante de emoción, de emotividad. Espero realmente que el resultado sea conmovedor. Creo que el texto lo es. Pero creo que sobre todo es una obra estimulante para reflexionar. Un colega teatrero no judío vino en una de las primeras funciones y con su novia y me lo encontré un par de días después y le dije, ¿qué te pareció? ¿No? Y me dijo, pues mira, me pareció un texto muy interesante, muy difícil, me atrapó realmente, pero mi novia estaba muy extrañada, como de ¿a qué me trajiste a ver? Y durante la obra estaba ella como tratando de entender qué tipo de teatro es porque es un teatro de ideas, ¿no? Pero me dijo él, pero lo maravilloso, Alberto, es que nos fuimos después a cenar y luego nos fuimos a casa y no paramos de hablar de la obra en todo el resto de la noche. Pues muchísimas gracias.